Hola y bienvenidos de nuevo a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación del mañana. Hemos aprendido a dominar la impedancia, a controlar el camino por el que viajan nuestras señales. Hoy nos enfrentemos al siguiente gran adversario en el diseño de alta velocidad, la inevitable pérdida de energía que sufre la señal en ese camino. Hoy hablamos del control de la pérdida de inserción. El problema de la pérdida es simple y brutal. Limita el alcance. Piénsenlo como la energía de un corredor en un maratón. Cada kilómetro pierde un poco de energía. La pérdida de inserciones es energía perdida por cada pulgada de pista que recorre nuestra señal. Si la pérdida es demasiada, la señal llega a su destino tan atenuada, tan débil, que el receptor es incapaz de recuperar los datos. El corredor se desploma antes de llegar a la meta. Por eso, en cualquier diseño de 10 GHz o más, debemos controlar y presupuestar esta pérdida. La medimos en decibeles por pulgada, dB por inch, a una frecuencia de referencia que suele ser la de Nyquist, la mitad de la tasa de Baudius. Y cuando hablamos de la pérdida, no nos referimos a la curva completa con todos sus picos y valles, sino a un número limpio. Extraemos este valor de una versión suavizada de la curva de pérdidas llamada atenuación ajustada o Fiat Attenuation, para no dejarnos engañar por resonancias puntuales. Ahora, la pregunta del millón: ¿de dónde viene esta pérdida? No hay un único culpable. Es el resultado de una conspiración de múltiples efectos, y entender la contribución de cada uno es la clave para controlarla. En primer lugar, tenemos la pérdida dieléctrica. Como vimos, nuestro material dieléctrico tiene un parámetro llamado tangente de pérdidas, o DF. Cuanto mayor es el DF, más energía de la señal absorbe el material y la convierte en calor. Para diseños de 10 GHz, usamos materiales con un DF de entre 0.005 y 0.008. Para saltar a 25 GHz, necesitamos materiales de élite, con un DF por debajo de 0.003. En segundo lugar, la geometría de la pista. Aquí hay una regla de oro. Las pistas más anchas tienen menos pérdida. Imaginen la corriente de la señal como el tráfico en una autopista. Una pista ancha es una autopista de 5 carriles. El tráfico fluye con facilidad. Una pista estrecha es una carretera comarcal de un solo carril. La congestión es mayor, hay más resistencia. El problema es que nuestras placas digitales densamente pobladas no podemos permitirnos autopistas. Normalmente estamos limitados a pistas de 5 o 6 milésima de pulgada como máximo. Podríamos usar trucos como el Skip Layer Routing para conseguir pistas de 10 o 15 milésimas, pero eso sacrifica capas enteras y solo es viable para un puñado de señales, no para los cientos que tenemos en un diseño complejo. Y ahora llegamos al tercer contribuyente, el verdadero protagonista de esta historia, la pérdida del cobre. Y esta, a su vez, está dominada por dos fenómenos interconectados, el efecto piel y la rugosidad de la superficie. A altas frecuencias ocurre el efecto piel. La corriente ya no utiliza todo el volumen del conductor de cobre, sino que es empujada hacia la superficie. Es como si en nuestra autopista todos los coches se vieran forzados a circular solo por los arcenes. Esto significa que la condición de esa superficie, de esos arcenes, se vuelve críticamente importante. Y aquí es donde entra en juego la rugosidad del cobre. La superficie de nuestras pistas no es un espejo liso. A nivel microscópico es un paisaje montañoso, con picos y valles. Medimos esta rugosidad en micrómetros, con un parámetro llamado RZ. Cuanto más rugosa es la superficie, más largo es el camino que la corriente debe recorrer, y mayor es la resistencia y la pérdida. Podríamos pensar que la solución es simple, elegir el tipo de lámina de cobre más lisa posible. Tenemos desde el RTF estándar, con una rugosidad de hasta 20 micrómetros, bueno para velocidades bajas, hasta las láminas HVLP2 o ANP, con rugosidades de solo 1 o 2 micrómetros, necesarias para velocidades de 25 o 118 GHz. Pero aquí, mis amigos, es donde la mayoría de los diseños se estrellan contra la dura realidad, porque hay un factor oculto, un proceso de fabricación que puede sabotear por completo nuestra cuidadosa selección de materiales. Es el proceso de promoción de adhesión del cobre, o APP. Antes de laminar las capas de la PCB, la superficie de cobre se traca químicamente para hacerla más rugosa. ¿Por qué haríamos algo tan contraproducente? Para que el dieléctrico se agarre mejor a ella, para aumentar la fuerza de pelado y hacer la placa mecánicamente robusta. El problema es que el proceso tradicional de APP es extremadamente agresivo. Puede tomar una lámina de cobre súper lisa y dejarla con una rugosidad de 15 o 20 micrómetros. Y esta es la lección más importante que se llevarán hoy. Usar un material dieléctrico carísimo de baja loss o una lámina de cobre ultra lisa no sirve absolutamente de nada si el fabricante utiliza un proceso de adhesión tradicional de alta loss. Es como ponerle neumáticos de Fórmula 1 a un coche para conducirlo por un camino de barro. El entorno domina el resultado. La única forma de conseguir una baja loss real es usar una combinación ganadora:
un buen dieléctrico, una lámina de cobre lisa y, crucialmente, un fabricante que utilice un proceso químico de adhesión de baja loss, a veces llamado proceso HF o de alta frecuencia. Estos químicos especiales limpian y preparan la superficie del cobre, preservando su suavidad original. Y esto nos lleva a la dura realidad de la cadena de suministro. En 2023, solo una minoría de fábricas ofrecen estos procesos de baja loss, y dentro de una misma empresa proveedora, diferentes instalaciones en diferentes ciudades tienen capacidades distintas. Nuestro trabajo como diseñadores no termina en el software de CAD. Tenemos que investigar, identificar y calificar a los fabricantes que pueden ofrecernos el proceso que necesitamos. Y cuando hablemos con ellos, debemos ser muy específicos, establecer las condiciones de la conversación, decirles, necesito una baja loss para pistas de 4.6 milésimas de pulgada, no dejar que nos ofrezcan soluciones basadas en pistas de 20 milésimas que son irreales para nuestro diseño. Para rematar, la cosa se complica aún más en placas con múltiples ciclos de laminación para crear microvías. Cada ciclo puede añadir más recubrimientos y más procesos de rugosidad, alterando la pérdida de formas inesperadas. Hay fabricantes que simplemente no pueden ofrecer control de pérdida y microvías en las mismas láminas. Para concluir, resumamos el flujo de trabajo moderno para controlar la pérdida. Como diseñadores, preseleccionamos en nuestro StackUp los materiales dieléctricos y el tipo de lámina de cobre que creemos adecuados para nuestro objetivo de velocidad. Pero después dejamos de pensar en parámetros aislados como la rugosidad en micrómetros. Nos centramos en un único objetivo medible, el valor combinado de pérdida en dB por pulgada a nuestra frecuencia de interés que el fabricante debe garantizar y medir en los cupones de test. Y lo más importante, restringimos nuestra cadena de suministro a aquellos pocos socios que hemos verificado que tienen la capacidad de proceso para alcanzar ese objetivo. Dominar la pérdida de inserción es dominar la interacción entre el diseño, los materiales y, sobre todo, los procesos de fabricación del mundo real. Es el paso final que nos permite diseñar sistemas que no solo funcionan en la simulación, sino que pueden ser fabricados en volumen, de forma realible y con el rendimiento que exigen las tecnologías del futuro. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.